No sé muy bien quién es un maestro, pero imagino que ayudar a construir la inteligencia de un niño, mantener su asombro, disparar su imaginación y enseñar una de las mayores creaciones de la historia como es la escritura, no es algo sencillo. Tampoco incursionar en el mundo de la abstracción matemática. Decía Carlos Monsiváis que el problema educativo en México era porque no habíamos interiorizado la educación como un bien, por supuesto, social. Para hablarnos de los planes educativos para la Ciudad de México se encuentra con nosotros Pablo Enrique Llanes Rizo, próximo secretario de Educación, Ciencia y Tecnología para esta ciudad. Gracias, Pablo, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Javier. Un gusto estar contigo. Igualmente, pues tienes un gran reto enfrente. Es una ciudad muy grande, muy compleja, con muchas necesidades, y la educación es básica para hacer todo y la tecnología. Absolutamente. O sea, la propuesta educativa que trae la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, tiene la educación, la cultura y la ciencia en el centro, como grandes motores de transformación, palancas del desarrollo y cimientos del bienestar. Y me parece que es fundamental tener además una visión amplia de lo que significa la educación como derecho, como bien social, dirían, como bien público, claro, también como interés compartido para tener una mucho mejor ciudad y sociedad. Porque tenemos que preguntarnos un poco, ¿educación para qué? Yo creo que esa es una idea muy relevante, y nosotros estamos planteando una educación para la vida, para el trabajo y para la ciudadanía. Es decir, la educación es más que la escuela, es más que la escolarización, claro, y es un elemento central para contar con una mucho mejor sociedad. O sea, es esta cosa compleja de la educación como fin y como medio. Es un medio efectivamente para alcanzar muchísimos propósitos, pero también es un fin en sí mismo. Tener una ciudad y una sociedad cada vez más informada, cada vez más educada, pues nos conviene prácticamente a todos. Entonces, en ese sentido, vamos a impulsar un proyecto educativo amplio en coordinación con la Federación, porque además está la particularidad de la Administración Federal de la Educación Básica en la ciudad, para desarrollar las capacidades de las personas y para alcanzar algo que ya está en la Ley de Bienestar de la ciudad, que es el florecimiento humano, el desarrollo pleno de las capacidades de las personas, el desarrollo de las capacidades socioemocionales y poner al día la educación con una sociedad en proceso de cambio muy dinámico. Decía Edgar Morán, y a mí me gusta mucho su mirada, que la educación es aprender a aprender y aprender a desaprender. Claro. Y que necesitamos también generar procesos educativos para sociedades de cambio muy rápido, en donde tenemos que aprender a lidiar con la incertidumbre y tenemos que aprender también a construir nuevos lazos, nuevas relaciones, nuevos vínculos sociales. Y ahora con las migraciones masivas nos surge entrar a esa dinámica. Exactamente. Entonces, la educación vista en esta perspectiva, como derecho, como bien público, como palanca del desarrollo, para tener no solo mejores personas, sino mejores ciudades. Vuelvo un poco a Edgar Morán cuando dice que tenemos que desarrollar una educación para la triple condición humana, que es la condición de individuo, la condición de miembro de una comunidad, de una sociedad y miembro de una especie. Y entonces, en ese sentido, tenemos que incorporar estas dinámicas. Y aprovecho para decir, yo siempre me gustó mucho tu programa de Retomando A. Y yo creo que es un momento de retomar muchos de los debates clásicos sobre la función de la educación. No, y hay muchas cosas que están en el pasado. Por ejemplo, ahora pienso en esta recuperación que me parece muy justa de los pueblos originarios. Pues antes de nosotros, tocando este tema, hubo otras personas como Lola Cueto, como los estridentistas que tocaron tierra con comunidades indígenas. Hicieron muchas cosas y es el momento de retomar lo aprendido para ver qué nos funciona ahora y otras cosas que quizá ya no funcionan. Sí, por supuesto, y además tenemos que asumir, ya que tocas el tema, la naturaleza
pluricultural, multiétnica, polilingüística de la Ciudad de México, por ejemplo. Que se va a hacer todavía más amplia, ¿no? Exactamente, y cómo eso impacta en los procesos pedagógicos, los procesos de enseñanza, aprendizaje, y qué tiene la sociedad que aprender de otras partes de la misma sociedad. Claro. Entonces, en ese sentido, un enfoque pues, que tiene que ver con una visión de pluralidad pedagógica y de diálogo de saberes nos parece muy importante. Y hay un punto que es muy relevante en la propuesta que ha planteado la jefa de gobierno, Clara Brugada, es el hecho de darle mucha mayor atención a la primera infancia. Es básica, El ¿no? Es donde se que tenemos empaca todo. en términos de acceso a oportunidades educativas de primera infancia es enorme. Los primeros 1000 años de la vida son cruciales y en ese sentido una de las propuestas es la de avanzar significativamente en el acceso a la educación inicial de los 0 a los 3 años, que es donde hay un vacío en términos de cobertura muy grande. Entonces, a veces nos fijamos, y está muy bien, en la problemática de los jóvenes, los universitarios, pero ojo con la primera infancia. Es la edad plástica finalmente. Y hay que tener mucho cuidado en que la primera infancia no sea la primera desigualdad. Que así es en muchos casos. Así es, exacto. Oye, Pablo, ¿cómo medir que se va por buen camino? Es un buen elemento, porque yo creo que hay un debate sobre cómo evaluar la educación. Ajá. Esencialmente hemos estado ahora muy acotados por las evaluaciones de desempeño, digamos, sustentadas en las famosas pruebas estandarizadas, que tienen su utilidad, claro, pero yo diría son indicativas, mas no definitivas. Entonces, tenemos que incorporar una visión, pienso yo, mucho más amplia desde la perspectiva del derecho a la educación, y recordemos que desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se han planteado las famosas 4A como los atributos fundamentales del derecho a la educación, que sea accesible, que sea asequible, que sea adaptable y que sea aceptable. A ver, construyamos un conjunto de mecanismos y de indicadores para ver en qué medida estamos avanzando en estos componentes. Y hay que evaluar muchas otras cosas, desde el entorno físico de la educación, las dinámicas dentro del aula, la vinculación entre familia, comunidad y ámbito educativo, los contextos culturales, o sea, la educación condensa muchas de las problemáticas sociales y no podemos tomarlo simplemente desde una perspectiva unilateral. Asumimos que hay mucho que hacer, asumimos que a pesar de que la Ciudad de México tiene los mejores indicadores en materia educativa del país, hay mucho que hacer. ¿Hay falta de infraestructura también? No, más que faltar infraestructura, lo que vamos a hacer es un programa de mantenimiento mayor. O sea, la infraestructura es amplia, incluso en algunos casos por el cambio sociodemográfico, empiezan a sobrar escuelas para un grupo de edad y empiezan a faltar para otro grupo de edad. Pero sí queremos un entorno educativo bueno, agradable, atractivo, bello, porque el entorno en el que uno estudia importa mucho. Entonces vamos a tener un proyecto de mejora de la infraestructura educativa, no solo de pequeñas correcciones, sino un proyecto mucho mayor, nos parece que es fundamental, tiene que ver con el mobiliario, tiene que ver con el acceso a tecnologías de la información y la comunicación, etcétera, y tenemos que desarrollar pues procesos educativos, yo diría, en donde aprender a pensar sea crítico. Debería ser así. Y en donde no aprender a colaborar sea fundamental. O sea, necesitamos pasar de esta idea de el individuo hipercompetitivo, etcétera, que descuella sobre los demás, etcétera, y desarrollar una lógica mucho más de colaboración, de complementación, de desarrollo del pensamiento crítico, de las habilidades socioemocionales, de las llamadas habilidades blandas que son definitivas para un buen desempeño en sociedad. Y aquí hay un punto que yo creo que hay que subrayar,
que tenemos que hacer un buen corte de caja de las implicaciones del COVID en materia educativa. Bueno, ahí tenemos un bache y un golpe muy fuerte. Es una cosa seria. Totalmente. Y a mí Muchos me gusta abandonaron la decir un escuela, poco que el COVID largo, más que sanitario, es educativo. O sea, las implicaciones de largo plazo que ha tenido, sobre claro. todo para niñas y niños pequeños, etcétera, que les tocó el encierro y El el aislamiento distanciamiento social claro. en momentos de aprendizaje de habilidades críticas como la lectura, la escritura, la lógica, la matemática. Yo creo que es un tema que no podemos dar por cerrado. Será un tema importante en tu nueva Sí, claro, administración. porque digamos los rezagos y los déficits son acumulativos. Y en ese sentido no es simplemente de una regularización express, lo que necesitamos es un proceso de asumir los vacíos, déficits que nos dejó la pandemia en términos educativos. Yo creo que es un asunto muy importante. 2 años por lo menos. Exactamente, y 2 años críticos, porque ahí se reveló pues, que la escuela es una interacción social. No es simplemente un espacio de acceso a información. En realidad, el acceso a la información ahora pues, está muy, si lo queremos así, generalizado, democratizado. Sí, pero los vínculos sociales, la construcción de un conjunto de habilidades, el desarrollo del pensamiento crítico, esto requiere de interacción social. Un poco decía, y lo repito mucho esto, una frase de Bauman que me impresiona mucho, que dice, vivimos la era de la conectividad y la incomunicación. Totalmente. Y tiene que ver con otras zonas que tienen que ver con salud. Exactamente. Porque esa no conectividad también nos deprime, nos aísla y causa socialmente problemas muy fuertes que tienen un costo humano y también económico. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Por supuesto. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Pablo Enrique, hablaste mucho y con mucha fuerza sobre la educación inicial. ¿Cuántos niños, digamos, le entran a la educación por esa vía en México, en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, y yo creo que hasta te va a sorprender la cifra, tanto en el sistema público como privado, es alrededor de 15,000 niñas y niños. ¿15,000 en una ciudad que tiene más de 20 millones? Bueno, hablemos nada más de la Ciudad de México, como 9 millones, que tenemos una población, es una cobertura realmente muy baja. Entonces, sí, claro, tomamos como un reto muy importante, es nulo, muy pequeño. Aumentar, porque sabemos que es crucial esa educación inicial y hay que darle mucho peso a primera infancia, como te decía yo, porque ahí se definen muchas cosas hacia el futuro. Lo que se haga o lo que no se haga tiene implicaciones para el curso y trayectoria de vida. Entonces, empezar con
las mejores oportunidades desde las edades más tempranas es fundamental. Por eso también Clara Brugada, la jefa de gobierno, ha planteado un programa de apoyo a niñas y niños desde la cuna. Así es. Porque, que algunos dicen que es muy exagerado, que deben estar en su casa con su mamá. pero va a haber además un apoyo económico para la crianza de esas niñas y niños, porque efectivamente se ha demostrado que es un asunto muy relevante y muy crucial. Y en ese sentido, estamos planteando también que el sistema escolar sea una pieza fundamental del sistema público de cuidados. Y en ese sentido nos parece que uno de los retos, desafíos y transformaciones más relevantes que podemos tener es la de ampliar significativamente los horarios escolares y las escuelas de tiempo completo. Se van a ampliar. Vamos a trabajarlo con la federación, vamos a concertarlo con el magisterio, pero se requieren horarios más extendidos con aprendizaje significativo. No se trata solo de extender el horario, se trata Que, a de ver, póngase a dibujar. reunir Claro. actividades altamente significativas. Estamos pensando en las siguientes: actividades culturales de alto impacto. En Iztapalapa se hizo un trabajo muy importante en materia de creación de orquestas y grupos musicales con niñas, niños y jóvenes. Este va a ser un proyecto que se va a impulsar con fuerza para que haya una educación, por ejemplo, artística y musical, en este caso, de peso, significativa, densa, no nada más la tradicional flautita con las que nos tocó a nosotros. En los festivales tocas una vez y se acabó. Y se acabó, no, aquí es como ha sido en las utopías, una cantidad y una explosión de escuelas musicales, iniciativas musicales, etcétera. Actividades deportivas en serio, y además ahí complementando la escuela con los pilares, con las utopías. Eso te quería preguntar, ¿se van a coordinar? Porque Sí, finalmente claro. las utopías, digamos, se tejen en muchas zonas. Está lo social, que tiene que ver con cuidados, con la atención a la mujer, la no violencia. Está el área de ocio recreativo, así que dicen, vamos a ver a los dinosaurios o vamos Así a es. aprender a bailar. Pero también hay otras partes que tienen que ver con educación y con ciencia y tecnología, que es Exactamente. muy asombroso. Desarrollo de curiosidad científica, de curiosidad por la investigación, de desarrollo de habilidades Entonces, tecnológicas. van a trabajar y con esto las ya se utopías. está haciendo. Se está haciendo. O sea, no es algo simplemente utópico, es Claro. utópico en el buen sentido de la Se ha demostrado que palabra. funciona además. Y además ya tenemos una red de instalaciones públicas que prestan muy diversos servicios, muy importante. Tenemos, por ejemplo, o sea, son 298 pilares, son 13 utopías, está próximo a inaugurarse una más, va a haber 100 utopías en la ciudad, están los faros de artes y oficios. ¿Esto quiere decir que también la ciencia y la tecnología tienen cabida o van a tener cabida? Absolutamente, absolutamente. Y también el conocimiento de idiomas. Nos parece que esa es una limitación en términos de la formación De ciudadanos del mundo. de ciudadanos del mundo, y se vuelve también una barrera de acceso a oportunidades laborales. Entonces, el conocimiento de los idiomas nos parece que es también un componente de este proyecto educativo, en donde pues, las personas estemos lo mejor preparadas posible para enfrentar una sociedad muy compleja, muy interconectada, muy asentada en lo local, pero también enganchada en las dinámicas globales. Entonces, sí estamos ante un momento en que si la sociedad está cambiando tan rápidamente y de manera tan impactante, pues lo menos que podemos hacer es que las instituciones cambiemos también al ritmo de la transformación de la estructura social que se está viviendo. Entonces, la idea de escuelas de tiempo completo y de horario prolongado es para favorecer el desarrollo de más capacidades, más conocimientos y más habilidades para niñas y niños, pero también es un factor para abatir la pobreza de tiempo de las mujeres. Entonces, en ese sentido, nos parece que es un ganar-ganar muy importante, porque la actual estructura institucional implica muchas barreras para gozar de tiempo, para definir actividades, proyectos de vida, entre ellos el empleo, pero no solo él, para fundamentalmente las mujeres. Entonces, son barreras burocráticas. Sí, claro. Reglamentos casi. Los horarios, lo que te decía yo, de
los horarios parecieran una cosa menor, es una cosa fundamental que determina acceso o no. Aprovecho ahora para comentar que una decisión muy oportuna que acaba de tomar el alcalde de Iztapalapa, Raúl Basulto, es ampliar el horario de las utopías, que ahora cierran a las 12 de la noche. Fíjate, en esa zona que decían que Exactamente, era de mucho entonces ya riesgo, es etcétera. para que las personas, en lugar de estar paradas en una esquina sin oportunidades o enganchadas a la televisión o lo que sea, ahora tienen infraestructura social de altísimo nivel, pero de altísima accesibilidad. Por eso es muy importante. Y muy seguras. Sí, absolutamente. Hay un alumbrado increíble. Motivadoras. Porque además la propia comunidad participa, Exactamente. trabajando o haciendo trabajo voluntario o haciendo trabajo social. Y se apropia, se defiende un espacio que... Y ahí es una revelación de cómo el espacio y el territorio importan y reconfiguran las relaciones sociales, los vínculos comunitarios. Claro. Voy a repetir esto que he dicho muchas veces, pero que me parece muy significativo, de un artículo que escribió Alejandro Encinas, cuando fue a conocer el barco Utopía. Que es fantástico. Fantástico. Wow. Y entonces, al salir, una señora se le acerca y le dice, ¿cómo ve, licenciado? Antes éramos el patito feo de la ciudad, ahora somos el pavo real. El cambio en la autopercepción, en la que se llama la topofilia, el aprecio al territorio es fundamental. Bueno, llegan de toda la República y del extranjero a ver el barco, por ejemplo, o Mellehualco o alguna utopía. Y es muy interesante que las utopías se han convertido también en un espacio de acceso metropolitano, porque ahora Iztapalapa se convirtió en el epicentro del oriente de la zona metropolitana, no solo de la ciudad. Y entonces esto abre enormes oportunidades de acceso a nuevos servicios, etcétera, etcétera. Incluso pues, se ha hablado de la posibilidad de empezar a desarrollar utopías metropolitanas para cerrar brechas de acceso, ¿no?, entre una entidad y otra a servicios de alta calidad. ¿Y hay recursos para hacer todo esto? Pues ya se hizo, ¿no? Bueno, las utopías sí. La parte que Sí, le por corresponde. supuesto. Y además, una de las cosas que más sorprende a las personas en el caso de las utopías es creer que hubo un megapresupuesto adicional para hacerlas. Pues no fue así. No, Fue con el presupuesto que tenían asignado. Que tenían asignado. Por eso, la manera de gestionar, la manera de organizarse, la manera de llevar a cabo las políticas y programas importa. Y además, si es en un contexto de absoluta honestidad, pues los recursos elevan su productividad. O sea, Clara Brugada demostró como alcaldesa de Iztapalapa una capacidad extraordinaria para elevar la calidad y la productividad del gasto público. O sea, no todo se hace con más recursos. Así es. La organización también es un gran recurso. Bueno, el alcalde de Iztapalapa me estaba razonando ese concepto y decía, es que antes se licitaba para poner un alumbrado, para quitarlo, para limpiarlo, y lo que hicimos fue nosotros comprar cosas, maquinaria, contratar gente, y por eso se pudo echar a andar. Es un poco transitar de un Estado contratista a un Estado ejecutor. Y yo creo que ese es un debate y es un cambio importantísimo. fuerte, Pero además es un cambio con resultados. Y Ahí están las utopías. socialmente la gente tiene trabajo y cuida la infraestructura que está construyendo. Exactamente. Es un super tiro. En materia tecnológica, ¿vamos a poder generar tecnología para no estar dependiendo siempre de... Pues la apuesta es desarrollar las capacidades endógenas en investigación, ciencia, desarrollo tecnológico, fundamentalmente para abordar los problemas públicos de la ciudad, pero asumimos que la economía contemporánea es una economía basada en densidad tecnológica, capacidad de innovación y aplicación del conocimiento científico. Bueno, una cosa que me asombró mucho en el barco precisamente es que les dan talleres de mapping a los adolescentes. Así es. O sea, están permitiendo que se hagan técnicos muy especializados, que eso se les daba al final de las carreras de ingeniería y de sistemas. Ahora los chavos adolescentes tienen acceso a eso y pueden tener trabajo también. Sí, no, y bajo el principio del derecho humano a la ciencia, que por cierto está en la Constitución, acceso universal y abierto al conocimiento, que es otro asunto fundamental, pues la idea sí es desarrollar un proceso de estímulo a la producción científica y el desarrollo tecnológico con una lógica de red.
una lógica de red en donde participarán los distintos órdenes de gobierno, la enorme infraestructura educativa y de investigación que ya hay en la ciudad, los sectores productivos, las organizaciones comunitarias, o sea, la lógica de la producción colaborativa de conocimiento, que ese es otro elemento absolutamente central. Vamos a fortalecer muchísimo la red ECOS, que es una cosa que construyó la doctora Rosaura Ruiz y le dio continuidad a Ofelia Angulo, las dos titulares de la Secretaría que me antecedieron, y vamos a llevar a nuevos niveles los procesos de corredores, centros, nodos de desarrollo tecnológico. Está todo el proyecto de Ciudad Vallejo, está el CEDIT, el Centro de Desarrollo, Investigación y Tecnología. Tenemos experiencias muy interesantes con el INVESTAF, por ejemplo, en el Centro de Estudios del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento, o con la UAM, un centro articulador de autosuficiencia alimentaria. Vamos con todo, porque además en esto nos va la vida. O sea, el que quede rezagado en la carrera tecnológica, pues queda confinado a una condición periférica. Entonces, en este sentido, vemos todo esto también como una transformación de la matriz productiva de la ciudad y del modo de prestación y funcionamiento de las instituciones públicas. Por ejemplo, hay un avance ya muy importante en la ciudad en términos de digitalización de acceso a trámites. Eso no solo baja los costos de tiempo, baja los costos de transacción, elimina los riesgos de corrupción, porque cuando ya no tiene que intervenir una persona para una firma y otra firma. Exactamente. ¿Dónde quedó? Entonces, lo que ha hecho la DIP ha sido muy importante. Clara Brugada ha planteado una revolución administrativa y tenemos que… Y Claudia Sheinbaum también dice, vamos. Sí, claro, eso es lo que inició. Claro. Con el gobierno de Claudia se digitalizaron el 80% de los trámites. Todavía nos falta un tramo, pero vamos a seguirlo impulsando. Somos una de las ciudades con mayor conectividad gratuita a Internet en el espacio público. Somos en ese sentido una ciudad muy digitalizada. Vamos a continuar, vamos a seguir profundizando esto, pero fundamentalmente lo que queremos es desarrollar capacidades propias, desarrollar capacidades endógenas para no ser consumidores de tecnología, sino también ser productores de tecnología. Es un reto mayor, pero la ciudad tiene un tejido académico, innovador, productivo, muy potente. Que además puede generar riqueza, y la va a generar sin duda y alguna. aquí sí queremos decir que queremos progreso tecnológico con progreso social. Es decir, combinar ambas dimensiones. No se peleen. Muchísimas gracias. No, al contrario, son temas fascinantes. Absolutamente. Y un gusto poder conversar contigo. Gracias y seguimos aquí. Los esperamos la próxima semana.